El día de hoy tenemos el gusto de tener a Santiago Arenas Velilla, que nos visita desde el CIMAD. Él estudió su maestría ya en el CIMAD con el doctor Víctor Pérez Abreu y hoy en día está estudiando el doctorado con el doctor Octavio Arismendi y nos va a hablar acerca de la distribución del máximo eigenvalor de matrices laplacianas. Adelante, Santiago. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por la invitación. Sí se ve la pantalla completa. Sí, Sí, Listo, perfecto. Eh, bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre un proyecto que hice durante mi maestría, bueno, que aún sigo trabajando en él con mi asesor que fue el doctor Víctor Pérez Abreu, que es sobre la distribución del máximo eigenvalor de matrices laplacianas. Entonces, para esta charla voy a presentarles, bueno, antes como de hablar de la distribución, un poquito de como algunos resultados clásicos que ya se tienen y algunos como un poquitico más específicos para tres objetos principales que se estudian en matrices aleatorias usualmente, que son la distribución empírica espectral, el comportamiento asintótico del máximo eigenvalor y ya la distribución del máximo eigenvalor. Entonces, primero, ¿qué es una matriz laplaciana? Entonces, es una matriz que construimos a partir de una matriz X simétrica y la construcción es de esta manera. Eh, de forma sencilla, una matriz laplaciana va a tener en la diagonal la suma de, digamos, del renglón o de la fila de la matriz X y por fuera de la diagonal va a tener como menos su elemento. Una forma fácil de escribirlo es como esta matriz diagonal menos la matriz simétrica X. Esas matrices salen, bueno, salen mucho en gráficas, en teoría de gráficas, cuando uno estudia teoría espectral de gráficas, cuando considera X como una matriz de adyacencia. Entonces, eh, esa sería la adyacencia y pues tendríamos el Laplaciano usual. Pero nosotros queremos estudiar este tipo de matrices más desde una óptica de matrices aleatorias. Entonces no estamos pidiendo, bueno, no necesariamente X tiene que ser una matriz de ceros y unos, sino que puede ser una matriz cuyas entradas tengan alguna distribución. Por ejemplo, una distribución gaussiana. Entonces, algunas propiedades de este tipo de matrices son que el cero siempre es un eigenvalor, y eso es fácil de ver porque tanto por cómo está construida, tanto la suma del, por renglones como por columnas es cero. Este tipo de matrices son semidefinidas no negativas y solo si las entradas por fuera de la diagonal son no negativas. Entonces, en caso de una matriz de adyacencia de una gráfica, pues siempre va a ser semidefinida no negativa, porque pues las entradas son ceros o unos. Eh, si consideramos la matriz laplaciana asociada a una gráfica completa, esa sería la matriz que construimos a partir de eh, la matriz 1, 1 transpuesta, que sería una matriz cuyas entradas son todos unos. Entonces sus eigenvalores van a ser 0 con multiplicidad 1 y n con multiplicidad n-1. Y por último, pues esta es una propiedad interesante porque nos relaciona el segundo eigenvalor con el máximo de cierto tipo de matrices laplacianas. Y ese tipo de cosas son especialmente útiles en problemas de optimización y de forma más específica para algo que se llama programación semidefinida, donde garantizar que un problema tenga una solución única se da en términos de garantizar que el segundo eigenvalor de cierto tipo de matriz laplaciana sea positivo. Entonces, con esa relación podemos pasar de estudiar el segundo eigenvalor a estudiar el máximo. Bueno, aquí estoy pensando el segundo eigenvalor como ordenándolos como lambda 1 igual, ordenándolos de forma creciente. Entonces lambda 1 es el eigenvalor más pequeño, que lambda 2 es el segundo más pequeño y así. Entonces, si el segundo es positivo, entonces necesariamente como 0 es eigenvalor, el primero es 0. Bien, ahora una cosa, digamos, un objeto de interés en la teoría de matrices aleatorias en especial, es lo que se conoce como la distribución empírica espectral. Entonces vamos a considerar Xn una matriz hermitiana y
y sean lambda 1 o lambda n sus valores propios o eigenvalores. Como la matriz es hermitiana, pues todos sus valores propios van a ser reales. Entonces, a partir de eso podemos definir la distribución empírica espectral como esa medida de probabilidad, donde a cada eigenvalor le vamos a asociar masa 1 entre n. Digamos, si hay un eigenvalor repetido, pues va a tener pues, el doble, ¿cierto? Entonces, como que la masa de eigenvalores va a ser el número de veces que aparece entre n. Entonces, eso es interesante en sí mismo porque le estamos asociando una matriz que no tiene que ser porque aleatoria, una medida. Entonces, a cualquier matriz hermitiana le asociamos una medida de probabilidad que va a depender de sus eigenvalores. Y a partir de esa distribución empírica podemos definir su función de distribución empírica acumulativa o acumulada como esa fxn. Que esencialmente van a ser como escaloncitos y van a tener saltos de 1 entre n en cada eigenvalor. Ahora, eso es una forma de asociar una matriz determinista una medida de probabilidad. Pero si tenemos una matriz aleatoria, como sus eigenvalores también van a ser aleatorios, pues vamos a tener una medida aleatoria. Entonces, una forma sencilla de pensar qué es una medida aleatoria es pensar que, al menos en este caso, que la distribución empírica espectral de una matriz aleatoria es una variable aleatoria que va a tomar valores en el espacio de medidas de probabilidad. Bien, entonces esencialmente es eso. Pero la idea con esa distribución empírica es, tomamos una matriz, sacamos sus eigenvalores y a cada eigenvalor le damos masa 1 entre n. Bueno, dentro de la teoría de matrices aleatorias, una de las matrices más conocidas son las matrices de Wigner. ¿Cuáles son esas matrices? Son matrices que cumplen la siguiente condición. Las entradas por fuera de la diagonal van a ser variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, con media 0 y varianza 1. Y en la diagonal vamos a tener variables aleatorias, independientes igualmente distribuidas, con media 0 y varianza 2, que además van a ser independientes de las entradas por fuera de la diagonal. Entonces, es una matriz simétrica que cumple esas condiciones. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una matriz cuyas entradas por fuera de la diagonal sean variables aleatorias gaussianas estándar y en la diagonal pues con varianza 2. Entonces, para ese tipo de matrices, Wigner en los 50 en una serie de trabajos que son, digamos, en cierto modo los trabajos pioneros de matrices aleatorias, que empezaron como toda este boom de esta teoría, demostró que si escalamos la medida espectral por 1 entre raíz de n, entonces esa medida de eigenvalores va a converger en distribución a esa distribución que se llama la distribución del semicírculo. Y esa es la distribución del semicírculo en menos 2, 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tomamos una matriz de Wigner, sacamos los eigenvalores y vemos como las medidas que nos van saliendo, cuando n es suficientemente grande, cuando hacemos n tender a infinito, esa medida empírica va a converger a esa distribución. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, simulamos una matriz de Wigner de tamaño 1000 por 1000. Esa era con entradas gaussianas. Y si hacemos el histograma y lo comparamos con la distribución del semicírculo, pues vemos que ajusta muy bien. Y en realidad, esa convergencia es muy rápida, entonces, no sé si uno quiere hacer simulaciones con la compu, no tienes que tomar matrices de tamaño muy grande. Ahora, ¿qué es lo importante de la distribución del semicírculo? Entonces, lo primero es que es una distribución de soporte acotado. Entonces, eso quiere decir que solo va a tomar valores en el intervalo cerrado menos 2, 2 y va a ser 0 en otra parte. Y digamos ya modo más de por qué es importante esta distribución, es porque en la parte de probabilidad libre y probabilidad no conmutativa, esta distribución es el análogo a la distribución gaussiana, en el caso de probabilidad clásica, o digamos la probabilidad usual que uno estudia. ¿Y en qué sentido se da eso? En que en probabilidad, digamos en lo que uno estudia probabilidad, uno tiene el teorema de límite central, que esencialmente dice que
Si tenemos variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, las sumamos y hacemos un escalamiento adecuado, converge en límite, bueno, en distribución a una variable aleatoria gaussiana. Y en el caso de probabilidad libre, si hacemos lo mismo pero con variables libres, vamos a tener distribución al semicírculo. Entonces, la distribución del semicírculo juega un rol bien importante. Pero para efectos de esta plática, lo único que hay que tener presente es que es de soporte acotado. Bueno, entonces ya se sabe cómo es el comportamiento para matrices de Wigner. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de Laplaciano? Entonces, Dick y Zhang en el 2010, basados en una serie de trabajos de Bricky, Dembo y Zhang, demostraron que si vemos la distribución empírica espectral de la matriz laplaciana con ese escalamiento, entonces aquí le restamos n veces la media y raíz de n por la desviación estándar. Entonces, esta distribución va a converger a un objeto que se llama la convolución libre de la ley del semicírculo y una distribución normal estándar. Entonces, ¿qué es esa convolución libre? Es el análogo en probabilidad libre de la distribución de suma de variables aleatorias independientes. Digamos, sin entrar en muchos detalles de eso, podemos pensar que esa medida es una medida que, bueno, la podemos caracterizar en términos de la transforma de Cauchy, de la medida de S y la medida de gamma. Pero, bueno, digamos, todo esto tiene mucha importancia en probabilidad libre, se puede pensar como eh, desde una parte combinatoria en términos de momentos y cumulantes o una parte más analítica en términos de transforma de Cauchy, la inversa de la transforma de Cauchy y otros tipos de transformas. Pero, ¿qué tenemos que saber de esta convolución libre? Lo primero es que es de soporte no acotado. Entonces, en realidad el soporte de esta distribución van a ser todos los reales, que si comparamos con el caso de Wigner, pues pasamos de tener algo de soporte acotado a soporte en R. Y no se conoce una fórmula explícita para la densidad de esta variable aleatoria. Se conocen muchas fórmulas, pero una densidad como tal, no. Bueno, o al menos lo que leí. Y, por ejemplo, aquí tenemos un histograma de una matriz laplaciana, tamaño 1000 por 1000. Calculamos sus eigenvalores y hicimos el histograma con ellos y vemos más o menos cómo tendría que ser eh, la densidad de esta convolución. Pero lo interesante aquí es que esa distribución tiene soporte no acotado. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo se comporta cuál es el comportamiento asintótico del mayor eigenvalor para matrices aleatorias? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso de matrices de Wigner? Bai y Jin en el 88 demostraron que el máximo eigenvalor entre raíz de n converge a 2 casi seguramente. Y aun cuando ese es un resultado bien importante y bien interesante, viendo el resultado de Wigner no se hace tan, bueno, no se hace como tan descabellado pensar por qué eso es cierto. Y si lo vemos o sea, el histograma que les mostré al principio, el que convergía a la ley del semicírculo, nos dice cómo se van comportando los eigenvalores. Entonces, como es de soporte acotado, pues sabemos que el mayor eigenvalor no puede pasar de ese. Entonces, como que no es, digamos, el resultado sorprendente, pero digamos, no es tan sorprendente. Bueno, digamos, da lo que se esperaba que tenía que dar. Pero para el caso de la matriz laplaciana, sí es un poquito distinto porque no tenemos la misma intuición, al menos gráfica, que tenemos en el caso de matrices de Wigner. Y eso, digamos, lo logró solucionar de Guillen en el 2010, mostrando que el mayor eigenvalor escalado entre raíz de n log n converge en probabilidad a raíz de 2. Entonces, es interesante porque, digamos, no tenemos la misma intuición que en el caso pasado. Y para este caso solo vamos a tener convergencia en probabilidad y no convergencia casi segura. Entonces, como que recordar que convergencia eh, casi segura implica convergencia en probabilidad, pero al revés no es cierto. Entonces, bueno, digamos tenemos solo convergencia en probabilidad para el mayor eigenvalor de matrices laplacianas.
Listo, entonces ahora como la parte central del trabajo es, ya sabemos cómo es la distribución empírica espectral, cómo es el comportamiento del mayor eigenvalor. Ahora queremos saber cómo es la distribución. Bien, queremos ver cómo, o sea, si ponemos ver cómo se distribuye el mayor eigenvalor para este tipo de matrices. Entonces, cuando uno toma un libro de matrices aleatorias, se encuentra con la distribución Tracy-Widom, que es bien importante porque sale en muchas partes. Y sale como la distribución asintótica del mayor eigenvalor de muchas cosas, entre ellas los ensambles gaussianos ortogonales, el unitario y el simpléctico, que tenemos matrices eh, digamos aquí la matriz Goe son matrices que eh, son, son invariantes bajo conjugaciones ortogonales. Entonces, si ponemos una matriz ortogonal, bueno, sí, una matriz ortogonal por nuestra matriz X por otra matriz ortogonal, por la misma matriz ortogonal transpuesta, obtenemos la misma. Lo mismo para unitarios o cosas simplécticas. Entonces, para ese tipo de matrices, el mayor eigenvalor tiene distribución Tracy-Widom. También aparece como la distribución para matrices de Wigner y para matrices de Wishart, que esas matrices de Wishart salen como matrices de covariances, pues, más o menos cositas así. Entonces, digamos aquí tenemos esa distribución de Tracy-Widom que no tiene una fórmula explícita, sino que depende de una solución de una ecuación diferencial y cosas de eso. Pero esa es la que uno siempre le presentan cuando uno está estudiando matrices aleatorias, la Tracy-Widom. Pero no es la única. Pese a que sale como la distribución de, digamos, de tipos de matrices que son las, por así decirlo, las más famosas dentro de la teoría, que son como las matrices de Wigner y Wishart, no aparecen, o sea, no son como el único caso. Entonces tenemos otro caso que es distribución Gumbel, que esas van a salir para matrices circulares, bueno, que salen, donde obtenemos que la distribución del máximo eigenvalor converge a una distribución Gumbel para matrices circulares, que bueno, son cierto tipo de matriz, y también para algo que se llama el radio espectral de ensambles de Ginibre. Entonces, bueno, una de las preguntas que salía aquí es, ¿por qué sale la Gumbel? Es decir, ¿será que la Gumbel tiene alguna propiedad interesante que hace que aparezca como la distribución del máximo de cosas? Y la respuesta es sí. Y sale del teorema de Fisher-Tippett, que es un teorema clásico en una teoría que se llama teoría de valores extremos. Que esencialmente, ¿qué nos dice este teorema? Eh, esencialmente nos dice que si vemos el máximo de variables aleatorias independientes y si existen sucesiones de constantes tales que eh, eh, el máximo con ese escalamiento converge en distribución una variable aleatoria no degenerada, es decir, no converge una Dirac en algún punto, entonces esa G solo tiene tres opciones. O es Gumbel, o es Frechet, o Weibull, y no puede ser nada más que eso. Entonces, aquí vemos que ya la Gumbel sale. Y como caso específico, si vemos el máximo de variables aleatorias gaussianas independientes, con el escalamiento adecuado va a converger en distribución una variable aleatoria Gumbel. Entonces no es tan sorprendente que la Gumbel aparezca acá. Entonces con eso en mente, mi asesor en esa época y yo logramos probar el siguiente resultado. Si vemos el máximo elemento de la diagonal de una matriz laplaciana con entradas gaussianas independientes por fuera de la diagonal, entonces con ese escalamiento el máximo elemento de la diagonal va a converger en distribución de una variable aleatoria Gumbel. Entonces, ¿qué es lo interesante de ese resultado? Que esa AN y BN son las constantes normalizadoras del caso del máximo de variables aleatorias gaussianas. Entonces, para el máximo elemento de la diagonal, solo tenemos que hacer solo tenemos que hacer como una ligera modificación en el parámetro de escala, que sería
no, perdón, en el parámetro de localización, que sería ese parámetro bn. Bien, y bueno, este resultado, como se demuestra, pues nos ayudamos mucho de la estructura de la matriz de covarianza. Y digamos, los pasos van a ser los siguientes. Vamos a considerar D super n, bueno, así como superíndice n, al vector cuyas entradas son los elementos de la diagonal de la matriz laplaciana, con 1 entre raíz de n-1. Entonces, ¿qué propiedades tiene este vector? Es que cada una de esas entradas tiene distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque recordemos que las entradas de la matriz laplaciana son la suma de, digamos, de los renglones de la matriz X. En este caso tendríamos n-1 variables gaussianas estándar independientes, y al escalarla por 1 entre raíz de n-1, pues nos daría una distribución normal. El segundo caso es que, bueno, la segunda propiedad importante es que esas variables no son independientes. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque si vemos entrada por entrada, van a tener un elemento en común. Recordemos que la matriz laplaciana es simétrica también por definición. Entonces, cuando sumamos los elementos de la diagonal de S y los comparamos con, digamos, el de la primera y la segunda entrada, va a haber un elemento en común en esa suma. Entonces, eso ya no lo va a hacer independiente. Pero no es tan malo porque podemos encontrar cuál es su matriz de covarianza. Y si vemos, su matriz de covarianza va a ser 1, va a ser igual a 1 si los elementos son, si estamos sobre la diagonal, y va a ser 1 entre n-1 si estamos por fuera de la diagonal. Entonces, eso ya nos da chance de que, aun cuando no son independientes, pues como que son casi independientes. Y, por ejemplo, cuando n es muy, suficientemente grande, 1 entre n-1 es casi 0. Entonces, como para n es suficientemente grande, esto va a ser casi la identidad. Y eso es bien importante para variables aleatorias gaussianas, porque un vector gaussiano con matriz de covarianza e identidad es aquel en el cual todas sus entradas son independientes. Y eso es como una caracterización y es como la única variable aleatoria que cumple eso. Porque, bueno, sí pueden haber casos de matrices de covarianza de variables aleatorias que son la identidad, pero no necesariamente son independientes. Pero si son gaussianas, sí se tiene independencia. Entonces, con esto en mente, bueno, tenemos la matriz de covarianza, podemos encontrar sus eigenvalores o sus valores propios. Van a ser n-2 entre n-1 con multiplicidad de n-1 y 2 con multiplicidad de 1. Entonces, con eso en mente podemos hacer una factorización. Bueno, la factorización estándar de sí, la de siempre con la matriz U con columnas un vector normal de vectores propios y delta es la matriz diagonal con los valores propios. Ahora, ¿para qué estamos haciendo todo eso? Para definir un nuevo vector que va a ser ese de estrellita, que va a ser como la raíz inversa de la matriz de covarianza original por el vector que tenemos. De esa manera, este de asterisco va a tener matriz de covarianzas a la matriz identidad y por lo tanto las entradas de este vector van a ser variables aleatorias, normales, estándar, independientes. Entonces, con todo este proceso logramos tener variables aleatorias independientes. ¿Y por qué eso es útil? Porque el máximo de variables aleatorias gaussianas independientes sabemos a qué converge. Eso. Entonces, con eso, la idea de la demostración es más o menos la siguiente. Por la estructura de la matriz de covarianza podemos escribir a los elementos de la diagonal en términos de esas nuevas variables aleatorias que son gaussianas independientes. Y la idea en este resultado es lo siguiente. Tenemos, eso es lo que queremos probar que se va a Gumbel. Entonces, hacemos el truco más viejo del libro, que es sumar y restar lo que nos haga falta. Entonces, en este caso vamos a sumar y restar este máximo de los DI menos BN. Entonces, sumamos y restamos este término para obtener esas dos cantidades. Ahora, ¿por qué sumamos esa expresión? Porque aquí
tenemos el máximo de variables aleatorias gaussianas independientes. Y sabemos que como la n y el bn son las constantes normalizadoras adecuadas, sabemos que esta variable converge en distribución a una variable aleatoria Gumbel. Entonces, ya tenemos la convergencia de la Gumbel que queríamos. ¿Qué nos hace falta? Probar que el resto de términos no juegan un papel importante. Listo, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues acotamos de forma adecuada, donde, digamos, esta es la expresión que queremos que se vaya a cero. En probabilidad, acotamos por esos dos términos, donde aquí estamos usando mucho la representación que podemos tener para estas entradas de i super n en términos del DI asterisco. Y lo importante es que este primer término tiende a cero porque recordemos que la n es raíz de log n. Este z, digamos, bueno, eso va a ser en probabilidad, pues, como utilizando Slutsky y este tipo de teoremas. Y el segundo término, el primero va a cero, mientras que el segundo converge a una Gumbel, por la misma razón del slide anterior. Y con eso en mente, pues ya tenemos que el segundo término que no juega no juega un papel importante porque se va a hacer en probabilidad cuando n se va a infinito. Entonces, con todo eso, logramos probar que el máximo elemento de la diagonal converge en distribución a una variable aleatoria Gumbel. Entonces, ya logramos probar que el máximo elemento de la diagonal va a Gumbel. Entonces, ¿qué nos hace falta para hablar del máximo eigenvalor? Bueno, ¿y por qué vimos primero el máximo de la diagonal? Por ese resultado, que también fue algo que logramos acá, que esencialmente nos dice que podemos comparar el máximo eigenvalor con el máximo elemento de la diagonal. Y tenemos una desigualdad con alta probabilidad. Y entonces, tener ese tipo de resultados nos da la intuición necesaria para garantizar que como ese máximo va a, a una Gumbel, entonces ese máximo eigenvalor también tiene que ir a una Gumbel, no puede ir a otra cosa por esa desigualdad que tenemos acá. Entonces, esa desigualdad no es sharp, bueno, no es como la mejor que tenemos y digamos, ese es el paso en el que vamos en el trabajo. Como lograr utilizar, ya tenemos el comportamiento del máximo eigenvalor, del máximo elemento de la diagonal. Y con ese teorema de comparación no asintótica, sabemos que el máximo de la diagonal se comporta como el máximo eigenvalor. Entonces, digamos, ya estamos como portas y es aún la parte del proyecto en la que estamos trabajando, en ver cómo eso nos garantiza la convergencia del mayor eigenvalor a una Gumbel. Y bueno, digamos, es un trabajo todavía en proceso. Estamos casi seguros que, sí, con alta probabilidad, estamos seguros que el mayor eigenvalor también tiene que ser Gumbel por todo lo que hemos hecho, pero aún nos falta como un pasito. Y en eso es lo que hemos venido trabajando. Entonces, aquí algunas de las referencias. Los trabajos de Wigner y, digamos, ese es el importante, como que habla mucho de las matrices laplacianas y tiene mucho de lo que probamos, de lo que mostré durante la plática. Y aquí, bueno, hay un par de libros y resultados clásicos de Tracy Whedon para el máximo, de distribución del máximo eigenvalor. Algo sobre las matrices circulares y bueno, los ensambles de Ginevra y digamos toda esa parte de teoría de valores extremos. Y muchas gracias. Bueno, también olvidé mencionar en el archive hay un preprint que tengo con Víctor en el que están muchas de esas cosas un poquitico mejor explicadas. Y pues vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, agradecemos. ¿Hay alguna pregunta?
Ok, yo sí tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Oye, Santiago, hablas de la matriz laplaciana, pero mi pregunta es, bueno, tengo dos preguntas, pero una de ellas es, ¿hay resultados similares como para respecto al máximo eigenvalor o al segundo máximo eigenvalor? Yo sé que es más difícil, pero de la laplaciana eh, sin signos o de o de la matriz de distancias o Eh, otra matriz que salga de las gráficas. no sabría decirte. O sea, por ejemplo, esos resultados se aplican también. eh, bueno, los resultados de Ding y Yang son muy generales en el sentido de que se pueden variables aleatorias con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una gráfica de Erdős Renggi, el resultado vale. O sea, los primeros dos. Como cómo se comporta el máximo eigenvalor y todo eso. Pero para la distribución, que es lo que yo he venido trabajando, sí se necesita mucho, sí estamos usando mucho que las entradas son gaussianas. Entonces, como que para cómo se comporta la distribución del máximo, pues ahí sí no sabría decirte. Pero Sí. para esos de asintóticamente cómo es el mayor eigenvalor o cómo es la distribución empírica espectral, eh, pues los resultados de Dick y Yang son muy generales y o sea, puedes poner como variables aleatorias las que quieras. Bueno, casi las que quieras. Ok, gracias. Y en el caso de que, por ejemplo, pues estamos pensando en gráficas aleatorias, pero si le metes ahí como el asunto extra de que sean gráficas dirigidas a aleatorias o con o multiaristas o cosas así, eh, ¿va incluido en, en estos resultados de estos autores o hay que, o quizás sea más difícil en esos casos? La verdad, para matrices dirigidas no lo sé. Ok, Y para multiaristas eh, tampoco, pero creería que sí deben de aplicar. O sea, porque esencialmente lo único que cambia la matriz de adyacencia es que vamos a tener en la diagonal no va a ser ceros, sino unos. Entonces, y digamos, bueno, y no vamos a tener como unos y ceros. Creo que depende más bien de cómo es el mecanismo en el cual estás generando tus multigráficas aleatorias. Creo que va a depender más de eso, más que de que sea una multigráfica. entiendo. Sí, supongo que la parte de la normalización se puede complicar también, ¿no? Ujú. Sí, creería que sí. Pero sí, más allá de eso, no sabría decirte. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, no, Eh, por ¿hay, favor. sí. ¿Hay alguna otra pregunta de los demás asistentes? Ok. Si no, agradecemos otra vez a Santiago y muchas gracias por asistir. Vale, no, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.